Finalmente, libertad. Eso me dijo mi hija mientras empacaba mis pocas cosas para llevarme al asilo, y era el Día del Padre. En lugar de un abrazo, recibí una maleta. En lugar de un te amo, papá, escuché ya no eres mi responsabilidad. Esa primera noche en el hogar de ancianos, cuando todos dormían, saqué de mi bolsillo este llavero viejo que cargo desde hace 30 años. Cada llave aquí representa una propiedad que compré en silencio, pensando en su futuro. Mi hija nunca supo que la casa donde crió a sus hijos, donde celebró cada cumpleaños, donde me gritó que era una carga inútil, esa casa tiene mi nombre en la escritura. También el edificio donde tiene su oficina. Y el terreno donde planea construir su nuevo negocio. Soy don Rigoberto Herrera, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo el peor día del padre de mi vida se convirtió en el día que mi hija descubrió quién realmente necesitaba libertad. Antes de contarte cómo un llavero viejo y unas escrituras guardadas cambiaron para siempre el significado del Día del Padre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es amar en silencio sin ser valorado. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando y has vivido algo similar con tu familia? Lo que pasó después me enseñó que a veces los hijos olvidan, pero la vida nunca olvida enseñar. La primera noche en el hogar San Rafael fue la más larga de mis 78 años. El colchón crujía cada vez que me movía, y el olor a desinfectante se metía en mis pulmones como si quisiera borrar todos los aromas de mi verdadera casa. En la mesa de noche, junto a un vaso de agua tibia que sabía a metal, puse mi llavero. 30 llaves pequeñas que tintineaban suavemente cada vez que las tocaba, como una canción triste que solo yo podía escuchar. ¿Cómo llegué a merecer esto? Me preguntaba mientras miraba el techo manchado de humedad. Esa misma mañana había despertado en mi propia cama, en la casa que construí con mis manos hace 40 años. Había preparado café de olla en la cocina donde enseñé a mi hija a hacer tortillas. Había regado las plantas del jardín donde ella jugaba de niña. Y ahora estaba aquí, en esta cama estrecha, escuchando los ronquidos de don Erasmo en la cama de al lado, preguntándome si realmente era tan mala persona como para merecer que mi única hija me abandonara el día que se supone que los hijos honran a sus padres. Tomé el llavero entre mis manos temblorosas. Cada llave tenía una historia. La llave dorada era de la primera casa que compré cuando mi hija tenía 5 años, un dúplex pequeño cerca de la escuela para que tuviera de dónde sacar dinero para sus útiles. La llave plateada era del local comercial que adquirí cuando cumplió 15, pensando en que algún día podría poner su propio negocio. La llave más pequeña, casi invisible entre las demás, era del departamento que compré el día que me dijo que se casaría, para que nunca le faltara un techo a sus futuros hijos. Pero había una llave especial, más pesada que las demás, con un llavero de cuero gastado que decía para mi princesa. Era la llave de la casa donde ahora vivía ella, la casa que me costó 10 años de trabajo doble para poder comprarle cuando nació mi nieta. La casa de la que me acababa de echar como si fuera un extraño. ¿Cómo podía vivir en mi regalo y tratarme como su carga? El silencio del asilo era diferente al silencio de mi casa. En mi casa, el silencio estaba lleno de memorias, el eco de las risas de mi hija corriendo por los pasillos, el sonido de sus tareas sobre la mesa del comedor, el ruido de sus amigas viniendo a jugar. Aquí, el silencio estaba lleno de abandono, viejos que tosían en la madrugada, enfermeras que caminaban con zapatos que rechinaban, el tic-tac de un reloj que marcaba las horas que ya no le importaban a nadie. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad donde había construido mi vida en silencio. Cada edificio que veía tenía una historia mía. Ahí estaba la ferretería donde compré los materiales para la primera casa de mi hija. Allá el banco donde firmé el préstamo que me tomó 5 años pagar. Más lejos, las torres donde trabajé como albañil de día y como velador de noche para juntar para el enganche de su casa de los sueños. Regresé a la cama y volví a tomar el llavero. Mañana llamaré al licenciado Morales, me dije en voz baja, con la voz ronca de quien lleva horas sin hablar con nadie. Era hora de que mi hija supiera exactamente en qué clase de libertad había estado viviendo todos estos años. Los ojos se me cerraron cuando el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas raídas del asilo, pero mi mente viajó 40 años atrás, cuando las mañanas en mi casa comenzaban con una vocecita que gritaba, «Papá, papá, ya despiértate».
y unos piececitos descalzos corriendo por el pasillo de madera que yo mismo había pulido tabla por tabla. María Fernanda tenía 6 años y era mi sombra, mi cómplice, mi razón para madrugar con una sonrisa aunque el cuerpo me doliera de tanto trabajar. Podía verla perfectamente. El cabello negro recogido en 2 colitas que rebotaban cuando corría, los dientes pequeños y disparejitos que asomaban cuando se reía, los moños rojos que siempre se le torcían porque no se estaba quieta ni un segundo. Usaba un vestidito azul marino con florecitas blancas que su mamá le había comprado para el Día de las Madres, pero que ella insistía en ponerse todos los días porque decía que las flores la hacían sentir como una princesa de jardín. «Papá, empújame más fuerte», me gritaba desde el columpio que le había colgado del árbol de mango del patio trasero. Yo acababa de llegar de mi turno en la construcción, todavía con el overol manchado de cemento y las botas pesadas de lodo, pero no había fuerza en el mundo que me impidiera empujar ese columpio hasta que sus risas llenaran todo el vecindario. Sus carcajadas eran como campanitas al viento, cristalinas y puras, tan diferentes al silencio pesado que ahora me rodeaba en este lugar que olía a soledad. «Más alto, papá, más alto. Quiero tocar las nubes», gritaba María Fernanda mientras extendía sus bracitos al cielo, como si realmente pudiera atrapar pedazos de cielo entre sus deditos regordetes. Y yo la empujaba más fuerte, viendo cómo su vestidito se inflaba como un paracaídas pequeño, escuchando esa risa que era mi himno nacional, mi oración de las tardes, la melodía que me curaba el cansancio de cargar bultos de cemento durante 12 horas. En esas tardes de columpio, me contaba todo, que la maestra le había puesto una estrellita dorada en el cuaderno de matemáticas, que había compartido su torta con Lupita porque se le había olvidado el lunch, que había visto una mariposa amarilla en el recreo y había pedido un deseo. «¿Qué pediste, princesa?», le preguntaba yo, y ella, sin dejar de columpiarse, me decía con esa seriedad de niña que cree en la magia, «Que nunca te vayas, papá. Que siempre seas mi papá y yo sea tu niña para toda la vida». ¿En qué momento esos deseos se convirtieron en pesadillas? Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Después de misa de 8, María Fernanda y yo nos íbamos al mercado de Santa María a comprar todo para el almuerzo. Ella cargaba una canastita de mimbre que le había hecho su abuelo, y yo la seguía mientras ella elegía los jitomates más rojos, las cebollas más grandes, los chiles que no picaran mucho, papá, porque ya sabes que soy una niña delicada. Se paraba en puntas de pies para alcanzar las frutas, movía la cabecita de un lado a otro comparando precios como toda una señora de casa, y siempre, me pedía que le comprara un elote con mayonesa y chile piquín. «Este es para los dos, papá», me decía, partiendo el elote exactamente por la mitad con la precisión de un cirujano. «Tú te comes la parte de arriba porque eres más alto, y yo la de abajo porque estoy más cerca del suelo». Y ahí nos quedábamos, parados junto al puesto de la señora Esperanza, compartiendo un elote que costaba 3 pesos pero que valía más que todos los tesoros del mundo, porque lo comíamos juntos, como equipo, como familia. En las noches, después de la cena y después de que terminara sus tareas en la mesa del comedor que había hecho con mis propias manos, María Fernanda venía a buscarme con un cuento entre las manos. «Papá, ¿me lees el de la princesa que construía castillos?», me pedía, aunque los dos sabíamos que yo leía despacio, que a veces me trababa con las palabras difíciles, que había dejado la escuela muy joven para trabajar. Pero a ella no le importaba. Se acurrucaba junto a mí en el sillón café que había comprado de segunda mano, ponía su cabecita en mi hombro y me escuchaba leer como si fuera el mejor narrador del mundo. «Cuando sea grande, voy a ser arquitecta como la princesa del cuento, papá. Voy a diseñar casas más bonitas que las que tú construyes, pero nunca voy a construir nada sin pedirte tu opinión, porque tú sabes de casas más que cualquier princesa», me decía con esa convicción absoluta que solo tienen los niños que aman sin condiciones. Y yo me tragaba las lágrimas de orgullo, porque mi hija de 6 años ya tenía sueños más grandes que los míos, pero seguía queriendo incluirme en ellos. Los sábados por la tarde, cuando no había trabajo, María Fernanda y yo nos sentábamos en el portal de la casa a ver pasar la vida del barrio. Ella se trepaba en mis piernas como si fueran su silla favorita, y yo le contaba historias de cuando era joven, de cómo había conocido a su mamá, de por qué había decidido ser constructor. Porque quería hacer casas donde las familias fueran felices para siempre, como nosotros. «Papá», me interrumpía siempre, como si hubiera entendido algo que ni yo mismo sabía que estaba buscando. Esa niña que me decía «te amo hasta la luna» y de regreso cada noche antes de dormir,
esa niña que guardaba todos sus dibujos para enseñármelos cuando llegara del trabajo, esa niña que me llamaba su héroe y creía que yo podía arreglar cualquier cosa en el mundo. Esa niña se había convertido en la mujer que ayer me había empacado las maletas como si fuera un estorbo. ¿Cuándo exactamente perdí a mi hija? Todo empezó a cambiar cuando María Fernanda cumplió 17 años y le regalé un carro usado, un Suro azul marino que había comprado con el dinero extra de 3 meses trabajando los fines de semana en casa del licenciado Vázquez, limpiando su alberca y podando su jardín mientras él y su familia dormían hasta tarde porque podían darse ese lujo. Y recuerdo perfectamente el momento en que le entregué las llaves porque fue la última vez que la vi correr hacia mí con esa sonrisa gigante que iluminaba toda la casa, pero algo en sus ojos ya había cambiado, como si el carro representara más que un regalo, como si fuera el primer peldaño de una escalera que la alejaría de mí para siempre, porque a partir de ese día comenzó a llegar tarde a casa, siempre con historias de amigas nuevas cuyos nombres sonaban elegantes: Alejandra, Valeria, Isabella. Chicas que vivían en colonias donde las casas tenían jardines con fuentes y garajes para 3 carros, y cuando María Fernanda me contaba de ella sabía algo diferente en su voz, una especie de vergüenza disfrazada de emoción, como si estar con ellas fuera emocionante pero también le recordara todo lo que nosotros no teníamos, y fue entonces cuando empezó a preguntarme cosas que nunca antes había preguntado. ¿Por qué nuestra casa no tenía 2 pisos como la de sus amigas? ¿Por qué yo trabajaba con las manos en lugar de usar traje y corbata como los papás de ellas? ¿Por qué nunca habíamos viajado a otros países como las familias de dinero? Preguntas que me partían el corazón porque yo había trabajado 18 horas diarias durante años para darle todo lo que podía, pero de repente mi todo no era suficiente comparado con el todo de otras familias, y la adolescencia se la llevó como un río crecido, transformando a mi niña del columpio en una señorita que se encerraba en su cuarto a estudiar porque había decidido que sería arquitecta y que tendría una vida mejor que la nuestra, palabra que empezó a usar como un cuchillo. Sin darse cuenta, una vida mejor, como si la vida que habíamos construido juntos fuera algo de lo que había que escapar, y cuando llegó el momento de elegir universidad, María Fernanda ya no me pedía mi opinión sobre nada, simplemente me informaba sus decisiones como si yo fuera un espectador en mi propia familia. Y recuerdo la tarde en que llegó a casa con los folletos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una universidad privada donde la colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, y cuando le dije que tendríamos que buscar alternativas, que la universidad pública era igual de buena, me miró con una mezcla de decepción y vergüenza que jamás olvidaré, como si le hubiera dicho que sus sueños no valían la pena, y esa noche la escuché llorando en su cuarto, no las lágrimas transparentes de cuando era niña y se lastimaba la rodilla, sino un llanto sordo y amargo de quien se da cuenta de que las limitaciones económicas de sus padres son las suyas propias, y fue ahí cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida: vender el terreno que había comprado para construir nuestra casa más grande, el terreno donde había imaginado que María Fernanda traería a sus hijos a jugar los domingos, para poder pagarle esa universidad que la alejaría de mí pero que la haría feliz. ¿Por qué? Cuando exactamente el éxito de los hijos se vuelve más importante que el amor de los padres, y los 4 años de universidad fueron como ver a mi hija volverse extraña, llegaba a casa hablando de teorías arquitectónicas que yo no entendía, usando palabras que había aprendido en clases a las que yo nunca podría asistir, trayendo amigos que me saludaban con cortesía educada pero que miraban nuestra casa con esa sonrisa incómoda de quien visita un museo de la pobreza, y María Fernanda empezó a presentarme como mi papá: él trabaja en construcción, con un tono que sonaba como una disculpa, como si mi trabajo, el mismo trabajo que había pagado su educación, fuera algo de lo que avergonzarse. Y cuando se graduó, el día que debía ser el más orgulloso de mi vida, me senté en la ceremonia viendo cómo mi hija recibía su título rodeada de familias que vestían ropa que costaba más que mi sueldo de un mes, padres que hablaban de inversiones y negocios mientras yo trataba de no sentirme como un intruso en el logro de mi propia hija, y esa noche, cuando llegamos a casa después de la celebración, María Fernanda se sentó conmigo en la sala y me dijo con esa voz nueva que había desarrollado, más madura pero también más fría: papá, ahora que soy arquitecta, voy a ayudarte a tener una vida mejor, sin darse cuenta de que con esas palabras me estaba confirmando que consideraba que la vida que yo había construido para ella no había sido lo suficientemente buena. Mientras veía a María Fernanda alejarse de mí, empecé a recordar con una claridad dolorosa cómo yo mismo había tratado a mi padre, don Esteban, un hombre de manos callosas y espalda encorvada que trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer en el campo de don Aurelio Mendoza, cortando caña bajo un sol que derretía las piedras,
y que llegaba a casa cada noche con la ropa empapada de sudor que olía a tierra húmeda y esfuerzo, cargando en una bolsa de manta los frijoles y el maíz, que le daban como parte de su pago, y yo, que entonces tenía 18 años y creía que el mundo me debía todo sin haber trabajado un solo día en mi vida, lo veía llegar y en lugar de sentir admiración por su sacrificio, sentía vergüenza, porque mis amigos del pueblo tenían padres que eran comerciantes o maestros, hombres que usaban camisa limpia y zapatos que no estaban rotos, y cuando mi padre se sentaba en la mesa a comer los frijoles refritos y las tortillas que mi madre calentaba en él comal de barro, yo me iba a mi cuarto porque no soportaba el olor a campo que traía pegado en la piel, el mismo olor que ahora, después de tantos años, daría cualquier cosa por volver a percibir aunque fuera un segundo, porque mi padre murió sin saber mi amor, murió sin que yo le dijera jamás que entendía su sacrificio, que valoraba cada peso que ganaba con el sudor de su frente, que admiraba su resistencia para levantarse cada madrugada aunque el cuerpo le doliera, y recuerdo perfectamente la última conversación que tuvimos. Fue un domingo después de misa. Él estaba sentado en el portal de nuestra casa de adobe, fumando un cigarrillo de hoja que se había armado él mismo, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver algo que yo no veía, y me dijo con esa voz ronca que tenía por trabajar bajo el sol: «Mijo, cuando yo me muera, usted va a entender que todo lo que hice fue por darle lo que yo nunca tuve». Y yo, con la arrogancia de quien se cree más inteligente que sus mayores, le contesté: «Papá, yo no voy a necesitar que usted se mate trabajando, yo voy a tener una vida diferente, mejor», y vi cómo se le apagó algo en los ojos, como cuando soplas una vela y la llama se hace pequeñita antes de desaparecer, pero no dijo nada más, solo siguió fumando y mirando el horizonte, y 3 semanas después se murió de un infarto mientras cortaba caña. Cayó como un árbol viejo entre los surcos que había trabajado durante 30 años, y cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde para pedirle perdón, para decirle que había entendido, para abrazarlo como debía haberlo abrazado todos los días de mi vida, y mientras veía su cuerpo inmóvil en esa cama fría, me prometí que si algún día tenía un hijo, haría todo diferente, que mi hijo me amaría y me respetaría porque yo sería un padre que él pudiera admirar. Pero ahora, 40 años después, estaba viendo la misma película pero al revés. Yo era don Esteban viendo cómo su hijo se avergonzaba de él, y María Fernanda era yo, el joven arrogante que creía que el sacrificio de su padre no valía nada comparado con sus sueños de grandeza, y la ironía me dolía más que cualquier golpe físico, porque como había criado a una hija que repetía exactamente los mismos errores que yo había cometido, y me acordé de todas las veces que mi padre me había dicho: «Algún día va a entender, mijo». La misma frase que yo ahora le decía a María Fernanda cuando me trataba como si fuera una carga, y entendí que los hijos están condenados a lastimar a sus padres exactamente como sus padres lastimaron a sus abuelos, en un ciclo infinito de ingratitud que solo se rompe cuando ya es demasiado tarde, cuando los padres se mueren llevándose su amor no correspondido y los hijos se quedan con el peso de las palabras que nunca dijeron, de los abrazos que nunca dieron, del respeto que nunca mostraron. Y yo sabía que mi padre había muerto pensando que había fracasado como padre, que no había logrado darme lo suficiente para que lo amara, cuando la verdad era que me había dado todo, absolutamente todo, pero yo había sido demasiado ciego para verlo, demasiado orgulloso para reconocerlo, demasiado joven para valorarlo, exactamente como María Fernanda era ahora conmigo, y la diferencia era que yo había tenido la oportunidad de ser diferente con mi hija, pero había fallado. Había criado a otra generación de ingratos, y mi padre y yo íbamos a morir con el mismo dolor, el de amar a un hijo que se avergonzaba de nosotros. La primera propiedad que compré pensando en María Fernanda fue cuando ella tenía apenas 8 años, un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Reforma que estaba en construcción y que el ingeniero Salinas me ofreció con un descuento porque yo había trabajado en la obra desde los cimientos, cargando cada bulto de cemento, colocando cada varilla, mezclando cada metro cúbico de concreto con estas manos que ahora temblaban de vejez, y recuerdo el olor a papel nuevo cuando firmé mi primer contrato de compraventa en la notaría del licenciado Herrera, un lugar elegante con libros enormes y escritorios de madera brillante donde yo me sentía como un intruso con mi camisa limpia pero remendada y mis zapatos que había lustrado 3 veces para la ocasión, y la pluma se sentía extraña entre mis dedos acostumbrados a cargar ladrillos, pero firmé Rigoberto Herrera Mendoza con la letra temblorosa de quien sabe que está cambiando su destino, porque ese departamento no era para mí, era para el futuro de mi niña, para que cuando creciera y quisiera independizarse tuviera un techo propio. Y durante los siguientes 20 años, cada vez que terminaba una obra y recibía mi pago extra, cada vez que trabajaba doble turno los fines de semana,
cada vez que me levantaba a las 4 de la mañana para llegar temprano a un trabajo adicional. Ese dinero extra no se quedaba en mi bolsillo ni se gastaba en lujos para mí, sino que iba directo a la cuenta de ahorro que había abierto en el Banco del Bajío, una cuenta que la cajera, doña Carmen, conocía muy bien porque cada 15 días llegaba yo con billetes arrugados y monedas contadas, siempre la misma cantidad que había calculado matemáticamente, el 30% de mis ingresos extras, dinero que olía a sudor y a esperanza, y que doña Carmen recibía con una sonrisa porque sabía que era para la educación de mi niña, aunque en realidad era para mucho más que eso, era para construirle un imperio silencioso que ni ella ni nadie conocía, porque ¿cómo le explicas a una niña de 10 años que su papá albañil está comprando su futuro ladrillo por ladrillo? Y así, durante 3 décadas, fui acumulando propiedades con la paciencia de quien construye una catedral, sabiendo que no la vería terminada en vida pero que sería su legado eterno, y cada vez que había una oportunidad, cuando algún dueño necesitaba vender rápido, cuando algún constructor me ofrecía un trato especial por mi lealtad, cuando el banco remataba alguna propiedad por falta de pago, ahí estaba yo con mis ahorros contados, con mis pesos guardados uno por uno durante meses, negociando con la humildad de quien sabe que cada no lo acerca más al sí definitivo, y poco a poco mi portafolio creció. El departamento de la Reforma se convirtió en 2 departamentos, luego en un pequeño edificio de 4 unidades, después en un local comercial en el centro histórico, más tarde en una casa en la colonia americana que renté durante 15 años hasta que el inquilino se retrasó tanto que preferí quedármela, y cada escritura que firmaba la guardaba en una caja de zapatos de metal que escondía debajo de mi cama, junto con fotografías de María Fernanda que tomaba secretamente cada vez que la veía feliz, como si quisiera documentar para qué exactamente estaba trabajando tanto. Y los papeles se acumularon hasta que tuve que comprar un archivero pequeño que disimulé como si fuera para guardar herramientas, pero que en realidad contenía el tesoro más grande que cualquier padre puede dejar, la seguridad económica de su hija, escribiendo su nombre en cada contrato, para mi hija María Fernanda Herrera, asegurándome de que cuando yo faltara, ella nunca tendría que preocuparse por dinero, nunca tendría que humillarse pidiendo préstamos, nunca tendría que trabajar en algo que no le gustara solo para sobrevivir, porque yo había construido para ella un colchón económico tan sólido como las casas que levantaba con mis manos, y cada vez que la veía estudiando en su cuarto, cada vez que la escuchaba hablar de sus sueños de ser arquitecta, cada vez que veía sus ojos brillar cuando hablaba del futuro, yo sonreía en silencio sabiendo que ese futuro que ella imaginaba ya estaba garantizado, ya estaba pagado, ya estaba esperándola en forma de llaves y escrituras que algún día le entregaría como el regalo más grande que un padre puede dar, la libertad de elegir su vida sin las limitaciones económicas que yo había tenido, sin tener que sacrificar sus sueños por necesidad, sin tener que avergonzarse jamás de no tener suficiente dinero, porque su papá albañil, el hombre de quien ella se avergonzaba cada vez más, había trabajado en silencio durante 30 años para que ella nunca supiera lo que era la pobreza, nunca entendiera lo que era no poder pagar algo que necesitara, nunca tuviera que elegir entre sus sueños y su supervivencia, y todo eso lo había hecho sin decir una palabra, sin presumir, sin esperar reconocimiento, solo con él. Amor silencioso de un padre que construye el futuro de su hija como si fuera la obra más importante de su vida. La mañana del Día del Padre, mientras María Fernanda todavía dormía en la recámara principal de la casa que llevaba mi nombre en la escritura sin que ella lo supiera, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café de olla que sabía amargo como mis pensamientos, y saqué de mi bolsillo el llavero que había estado cargando durante 30 años. Sintiendo el peso frío del metal contra mis palmas, cada llave una historia secreta, cada argolla un sacrificio silencioso que tintineaba suavemente. Cuando las movía, como una canción triste que solo yo podía escuchar y entender, porque ¿cómo podía María Fernanda saber que esas 30 llaves representaban 30 años de su vida que yo había estado protegiendo en silencio? Y tomé la primera llave, la más gastada de todas. Una llave dorada que ya había perdido su brillo original y que abría el departamento de la colonia Reforma, la primera propiedad que compré cuando ella tenía 8 años y me pidió una bicicleta rosa para su cumpleaños. Y, en lugar de comprarle solo la bicicleta, trabajé noches extras durante 6 meses para poder darle la bicicleta y además firmar el enganche de ese departamento que ahora valía 10 veces lo que pagué, y pasé los dedos por la superficie rugosa de esa llave pensando en cuántas veces había pasado por ese edificio sin decirle a María Fernanda: mira, hija, esa es tu propiedad. ¿Cuántas veces había visto a los inquilinos entrar y salir mientras yo cobraba la renta puntualmente cada mes, dinero que
Iba directo a la cuenta bancaria que tenía a nombre de los dos pero que ella nunca había visto, y tomé la segunda llave, plateada y brillante, que correspondía al local comercial en el centro histórico donde ahora funcionaba una pequeña taquería cuyos dueños me pagaban religiosamente cada primer día del mes, y recordé el día que lo compré. Fue cuando María Fernanda cumplió 15 años y me dijo que quería una fiesta como las de sus amigas ricas, con mariachi y todo, y yo no solo le di su fiesta, sino que aproveché para comprar ese local que estaba en remate, porque pensé que cuando ella fuera mayor y quisiera poner un negocio, ya tendría el lugar perfecto esperándola, y la tercera llave, la más pesada de todas, era de la casa donde vivíamos ahora, la casa que María Fernanda creía que estaba pagando con su trabajo de arquitecta, la casa donde había traído a su esposo, donde había parido a mi nieta, donde había hecho cada recuerdo importante de su vida adulta, sin saber que cada pago mensual que ella hacía al banco en realidad iba a una cuenta que yo controlaba, porque había pagado esa casa completa años antes de que ella supiera siquiera que existía, y había arreglado con el licenciado Morales que ella creyera que la estaba comprando sola, para que se sintiera independiente y exitosa, para que tuviera el orgullo de creer que había logrado todo con su propio esfuerzo, cuando en realidad su papá albañil había estado moviendo los hilos en silencio, protegiendo su orgullo, mientras aseguraba su futuro, y seguí revisando llave por llave, cada una con su historia de amor silencioso, la llave del edificio de departamento cerca de la universidad donde había pensado que tal vez mi nieta estudiaría algún día, la llave del terreno baldío que había comprado cuando María Fernanda se embarazó, imaginando que ahí construiría una casa para que mis nietos tuvieran un patio grande donde jugar, la llave del local comercial que rentaba a una farmacia y que había adquirido, pensando en que si algún día María Fernanda se enfermaba y necesitaba medicinas caras, las ganancias de esa renta la protegerían, y así, llave por llave, había construido un imperio invisible, un colchón económico que cubría cada aspecto de la vida de mi hija sin que ella supiera que existía, porque qué padre no sueña con ser el ángel guardián económico de sus hijos, protegiendo su futuro desde las sombras, y mientras el café se enfriaba en la taza y escuchaba los primeros ruidos de María Fernanda despertándose en su recámara, pensé en todas las veces que había querido contarle la verdad, todas las veces que había estado a punto de sacar este llavero y decirle: mira, hija, esto es lo que tu papá ha construido para ti, pero siempre me detenía el miedo de que pensara que lo hacía para presumir, para hacerla sentir en deuda conmigo, para quitarle el mérito de sus propios logros, cuando en realidad lo único que quería era asegurarme de que nunca le faltara nada, que nunca tuviera miedo del futuro, que nunca se sintiera vulnerable económicamente como yo me había sentido toda mi vida, y ahora, en este Día del Padre que se sentía extraño y pesado desde que amaneció, con María Fernanda actuando rara desde hacía semanas, evitando mis conversaciones, contestando con monosílabos, mirándome como si fuera una carga. Yo seguía cargando estas 30 llaves en mi bolsillo, 30 secretos que pesaban más que cualquier herramienta que hubiera cargado en mi vida de constructor. 30 pruebas de amor que ella no conocía y que tal vez nunca conocería, porque empezaba a sospechar que mi hija había tomado una decisión sobre mi futuro, y tenía la terrible sensación de que este iba a ser un Día del Padre que ninguno de los dos olvidaría jamás. Fueron las 10 de la mañana del Día del Padre cuando escuché a María Fernanda bajando las escaleras con un ruido extraño, como si estuviera arrastrando algo pesado, y cuando salí de la cocina esperando encontrarla con el desayuno especial que siempre me preparaba en fechas importantes, me topé con una maleta azul marino en el suelo de la sala. La misma maleta que yo le había regalado cuando se fue de viaje de graduación, y ella estaba ahí parada, vestida con su traje sastre gris, el cabello perfectamente peinado, los zapatos brillantes, la cartera de piel colgando del brazo, como si fuera una junta de trabajo en lugar de estar en casa el día que se supone honra a su padre, y me miró con esos ojos que ya no tenían nada del brillo de la niña que me abrazaba, sino la frialdad calculada de una mujer que había tomado una decisión empresarial. Y me dijo con una voz que sonaba ensayada, como si hubiera practicado las palabras frente al espejo: «Papá, ya empaqué tus cosas, te voy a llevar al Hogar San Rafael, es un lugar muy bonito donde vas a estar mejor cuidado». Y yo me quedé ahí parado, con la taza de café todavía en las manos, sintiendo como se me caía el mundo encima porque había esperado un feliz Día del Padre y en su lugar recibía una sentencia de destierro, y cuando le pregunté: «¿Pero por qué, hija? ¿Qué hice mal?», ella suspiró con esa impaciencia que usaba cuando tenía que explicarle algo obvio a alguien menos inteligente, y me contestó: «Papá, tú ya no puedes vivir solo, te olvidas de las cosas, dejas la estufa prendida, y yo tengo mi carrera, mi familia, mis responsabilidades, no puedo estar cuidándote las 24 horas.
Palabras que me dolieron más que cualquier golpe físico porque cada una era una mentira disfrazada de preocupación, porque yo jamás había dejado la estufa prendida. Nunca me había olvidado de nada importante, y lo único que había hecho mal era envejecer en la misma casa donde la había criado, convertirme en un recordatorio viviente de sus orígenes humildes, y cuando intenté explicarle que no necesitaba que me cuidara, que podía seguir viviendo solo como había hecho durante años, ella ya estaba cargando mi maleta hacia la puerta, moviéndose con la eficiencia fría de alguien que quiere terminar un trámite incómodo lo más rápido posible. Y fue cuando me dijo la frase que se me clavó en el corazón como un puñal: finalmente, libertad. No la dijo para lastimarme, la dijo como si fuera un suspiro de alivio, como si yo hubiera sido una carga que por fin se quitaba de encima. ¿Y cómo puedes explicarle a tu hija que esas dos palabras destruyen 30 años de amor incondicional? Y durante todo el trayecto al asilo, mientras ella manejaba con la música puesta para evitar la conversación, yo iba en el asiento del copiloto viendo por la ventana las calles de la ciudad que había ayudado a construir, pasando por los edificios donde había trabajado, por las casas que había levantado, por los terrenos que había comprado para ella, sintiendo en mi bolsillo el peso del llavero que contenía 30 años de secretos que ella nunca conocería si las cosas seguían así. Y cuando llegamos al Hogar San Rafael, María Fernanda habló con la directora con esa sonrisa profesional que usaba en sus juntas de trabajo, firmó papeles como si estuviera contratando un servicio, pagó el primer mes de internación como si fuera una factura más, y cuando llegó el momento de despedirse, me dio un beso en la frente que se sintió como hielo, un abrazo que duró exactamente 3 segundos, y me dijo: vas a estar muy bien aquí, papá, yo vengo a visitarte los domingos, mintiendo tan naturalmente que me di cuenta de que había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses, y me quedé ahí parado en el lobby del asilo, viendo cómo mi hija se alejaba con pasos rápidos hacia su carro, sin voltear ni una sola vez, como si ya hubiera borrado de su mente al viejo estorbo que acababa de depositar en un lugar donde otros se harían cargo de él. Y fue ahí, viendo las luces traseras de su carro desaparecer en la distancia, cuando entendí que para María Fernanda yo ya no era su papá, ya no era el hombre que la había cargado en brazos cuando era bebé, que le había enseñado a caminar, que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, que había construido un imperio inmobiliario en silencio para asegurar su futuro, sino que me había convertido en un problema que había resuelto con la misma frialdad con que resolvía sus proyectos arquitectónicos, buscando la solución más eficiente, sin importar los sentimientos involucrados, sin considerar que estaba abandonando al único hombre que la había amado incondicionalmente desde el día que nació. Y esa noche, mi primera noche en el asilo, mientras escuchaba los ronquidos de extraños y miraba el techo manchado de humedad, me pregunté en qué momento el éxito profesional de los hijos se vuelve más importante que el amor de los padres que hicieron posible ese éxito. Esa primera noche en el asilo, cuando el reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada y todos los viejos dormían con esa respiración entrecortada de quienes saben que cada noche puede ser la última, yo seguía despierto en esa cama estrecha que olía a lejía y a soledad, mirando el teléfono público que había en el pasillo, un aparato negro y viejo que colgaba de la pared como un confesionario mecánico, y pensé en todas las noches que había pasado en mi propia casa después de que María Fernanda se casó y se mudó. Noches donde me quedaba en la cocina hasta muy tarde, bebiendo café que se enfriaba en la taza mientras esperaba que sonara el teléfono, esperando que mi hija me llamara para contarme de su día, para preguntarme cómo estaba, para decirme que me extrañaba, llamadas que nunca llegaron porque ella estaba muy ocupada construyendo su nueva vida, su nueva familia, su nuevo mundo donde yo ya no cabía, y ahora, ironías de la vida, yo era el que necesitaba hacer una llamada, pero no para escuchar su voz, sino para tomar la decisión más dolorosa de mi vida, contactar al licenciado Morales y pedirle que preparara todos los documentos que demostraran que María Fernanda había estado viviendo en mi generosidad durante años sin saberlo, porque cuántas veces en la vida un padre tiene que elegir entre proteger a su hijo y proteger su propia dignidad. Y mientras caminaba descalzo por el pasillo frío del asilo, sintiendo las losetas heladas bajo mis pies, recordé la última vez que había visto a mi propio padre, don Esteban, acostado en su cama de muerte en el hospital del Seguro Social, con los ojos hundidos y las manos secas, y como yo había llegado tarde a despedirme porque estaba en una junta de trabajo que me pareció más importante que los últimos minutos de vida del hombre que me había dado todo. Y mi padre me había mirado con esos ojos cansados y me había dicho con una voz que apenas se escuchaba: «Mijo, algún día va a entender lo que se siente que los hijos se olviden de uno». Y yo, con la arrogancia de mis 30 años, pensé que estaba exagerando, que estaba siendo dramático,
que los padres siempre se quejan de que los hijos no los visitan lo suficiente, sin darme cuenta de que mi padre estaba profetizando mi propio futuro. Estaba viendo en una bola de cristal invisible como 30 años después yo estaría en la misma situación, abandonado por mi hija en un lugar que olía a medicina y a muerte, y la diferencia era que mi padre se había llevado sus secretos a la tumba. Había muerto sin que yo supiera que había vendido su única parcela para pagarme los estudios técnicos, que había trabajado noches extra durante años para comprarme la bicicleta que tanto quería, que había rechazado ofertas de trabajo mejor pagado en otras ciudades para no alejarme de mis amigos, secretos que me confesó mi madre años después, cuando ya era demasiado tarde para agradecérselos, para pedirle perdón, para abrazarlo como merecía ser abrazado, pero yo no iba a cometer el mismo error. Yo no me iba a morir en silencio mientras mi hija vivía sin saber la verdad, y tomé el teléfono con las manos temblorosas, sintiendo el plástico frío contra mi oreja, y marqué el número del licenciado Morales que me sabía de memoria porque había sido mi abogado durante 20 años, el único hombre que conocía la verdadera magnitud de mi patrimonio inmobiliario, y cuando contestó con voz de sueño, le dije: «Licenciado, necesito que prepare un sobre con todas las escrituras que están a nombre de María Fernanda, todas las propiedades que compré para ella, todos los contratos de renta, todos los documentos que demuestren que su casa, su oficina, sus ingresos pasivos, todo viene de su papá albañil al que acaba de internar en un asilo el Día del Padre», y escuché cómo el licenciado se aclaraba la garganta, sorprendido por mi petición, y me preguntó si estaba seguro de lo que quería hacer, si había considerado las consecuencias de revelar esa información, y yo le contesté con una claridad que no había tenido en años: «Licenciado, mi hija necesita aprender que el éxito que presume, la independencia de la que se enorgullece, la libertad que acaba de conseguir al deshacerse de mí, todo eso fue construido por el viejo estorbo que dejó en este asilo», y después de colgar, regresé a mi cama caminando como un fantasma por esos pasillos que ya empezaban a sentirse como una prisión, y me acosté boca arriba, mirando el techo mientras escuchaba los gemidos nocturnos de hombres que también habían sido abandonados por hijos ingratos, y me di cuenta de que esta era la primera vez en 30 años que tomaba una decisión pensando en mí mismo en lugar de pensar en María Fernanda, y esa sensación era liberadora y aterradora al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un padre deja de ser padre y se convierte en un hombre que defiende su dignidad? Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, el licenciado Morales llegó al asilo en su Mercedes negro, vestido con su traje azul marino y su corbata de seda, cargando un portafolio de piel que había visto mejores días pero que seguía siendo elegante, y cuando la recepcionista del Hogar San Rafael le preguntó a quién venía a visitar, él contestó con una voz que tenía el peso de la autoridad: «Vengo a ver a don Rigoberto Herrera, uno de mis clientes más importantes», y vi cómo la muchacha lo miró con sorpresa, porque durante las 24 horas que llevaba internado, las enfermeras y los trabajadores sociales me habían tratado como a un viejito abandonado más, como a un estorbo familiar que alguien había depositado ahí para quitárselo de encima, pero cuando escucharon al licenciado referirse a mí como uno de sus clientes más importantes, algo cambió en sus miradas, como si de repente hubieran descubierto que el anciano del cuarto 18 no era lo que parecía, y cuando el licenciado se sentó frente a mí en la sala de visitas, abrió su portafolio y comenzó a sacar carpetas organizadas alfabéticamente, cada una marcada con dirección y datos específicos. Me di cuenta de que durante todos estos años él había sido el único testigo silencioso de mi imperio inmobiliario, el único hombre que sabía la verdadera magnitud de lo que había construido para María Fernanda, y me dijo con esa voz pausada que usaba en los tribunales: «Don Rigoberto, en 30 años de ser su abogado, nunca había visto a un hombre construir tanto patrimonio en silencio, y nunca pensé que llegaría el día en que tendríamos que usar estos documentos para defender su dignidad en lugar de proteger a su hija». Y mientras él hablaba, yo veía los nombres de personas que habían trabajado conmigo durante décadas, constructores que me respetaban, corredores de bienes raíces que me buscaban cuando tenían buenas oportunidades, banqueros que me conocían desde mis primeros préstamos y que ahora me trataban como a un cliente preferencial, gente que sabía que Rigoberto Herrera no era solo un albañil, sino un inversionista inteligente que había convertido su conocimiento de la construcción en una fortuna considerable. Y el licenciado sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas que yo escuchaba como si fuera una sinfonía de respeto. «Ingeniero Vázquez, habla Morales. Necesito que me confirme cuánto está valuada actualmente la propiedad de don Rigoberto en la colonia americana». «¿Cuánto dice? ¿2 millones? Perfecto, me manda el avalúo por favor», y luego marcó otro número: «Licenciada Torres,
¿Puede verificarme los ingresos mensuales del edificio de departamentos de don Rigoberto? ¿60,000 pesos mensuales? Excelente, necesito el reporte de los últimos 5 años. Y así, llamada tras llamada, fue armando un expediente que demostraba que el viejito abandonado del Hogar San Rafael era propietario de más de 15 inmuebles en la ciudad, que generaba ingresos pasivos por más de 200,000 pesos mensuales, que tenía un patrimonio valuado en más de 20 millones de pesos, cifras que sonaban irreales en el ambiente de medicinas y soledad del asilo, pero que estaban respaldadas por documentos legales, escrituras públicas, contratos de arrendamiento, estados de cuenta bancarios que el licenciado fue organizando sobre la mesa como las cartas de un juego donde yo tenía la mano ganadora, y cuando terminó de hacer las llamadas, me miró con una mezcla de admiración y tristeza, y me dijo: «Don Rigoberto, usted es uno de los hombres más ricos de esta ciudad, y su hija no tiene idea de que todo lo que ella cree que ha logrado por mérito propio en realidad ha sido posible gracias a la inteligencia financiera de su padre», y me preguntó si estaba completamente seguro de querer revelar esta información, porque una vez que María Fernanda supiera la verdad, ya no habría forma de regresar a la situación anterior, ya no podría seguir creyendo que era una mujer independiente y exitosa, ya no podría presumir que había logrado todo sola. Y yo le contesté con una determinación que no había sentido en años: «Licenciado, mi hija me abandonó en un asilo el Día del Padre diciendo que finalmente tenía libertad, pero resulta que la libertad que tiene, la casa donde vive, la oficina donde trabaja, el dinero que gasta, todo es mío, así que es hora de que sepa exactamente de quién se quiso liberar», y vi como el licenciado sonreía con esa sonrisa triste de quien entiende que la justicia a veces duele más que la injusticia, y comenzó a preparar el sobre más importante de mi vida, el sobre que contendría 30 años de amor silencioso convertido en documentos legales, 30 años de sacrificios transformados en escrituras públicas, 30 años de paternidad secreta que estaba a punto de salir a la luz para demostrarle a mi hija que el viejo estorbo que había depositado en un asilo era en realidad el arquitecto invisible de toda su vida adulta. Esa tarde, cuando el licenciado Morales puso frente a mí la última hoja que necesitaba firmar para autorizar la revelación completa de mi patrimonio, sentí como me temblaban las manos de una manera que no había experimentado jamás, ni siquiera cuando firmé mi primera escritura hace 30 años, porque esta vez no estaba construyendo el futuro de mi hija, sino destruyendo la imagen que ella tenía de sí misma, y tomé la pluma con los dedos entumecidos mientras mi mente se llenaba de dudas que me partían el alma. ¿Era esto venganza disfrazada de justicia o era amor doloroso que buscaba enseñar una lección necesaria? Y cerré los ojos por un momento, sintiendo en mi bolsillo el peso familiar del llavero que había cargado durante tantos años como un tesoro secreto, cada llave una promesa cumplida en silencio, cada argolla un te amo, que nunca pronuncié en voz alta porque creí que las acciones hablaban más fuerte que las palabras, y me pregunté si mi padre, don Esteban, había sentido esta misma agonía cuando se dio cuenta de que yo era un hijo ingrato, si había considerado alguna vez revelarme todos sus sacrificios para hacerme entender lo que estaba perdiendo al despreciarlo, si había pensado en enseñarme una lección que me doliera tanto como me dolía a mí ahora tomar esta decisión que podía cambiar para siempre la relación con María Fernanda. Porque lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás, una vez que ella supiera que había estado viviendo en mi generosidad durante años, que su independencia era una ilusión que yo había construido para proteger su orgullo, que su éxito profesional había sido posible gracias a la estabilidad económica que yo le había dado en secreto, ya no podríamos regresar jamás a ser el padre y la hija que fuimos alguna vez, y tal vez eso era exactamente lo que necesitábamos. Tal vez era hora de que los dos creciéramos y nos convirtiéramos en adultos que se relacionan desde la verdad en lugar de desde la fantasía. Pero, ¿por qué? Duele tanto hacer lo correcto cuando lo correcto lastima a la persona que más amas, y recordé todas las noches que me había quedado despierto planificando cada compra, cada inversión, cada movimiento inmobiliario pensando en el bienestar de María Fernanda, noches donde había calculado cuánto dinero necesitaría para su vejez, para emergencias médicas, para los estudios de mis nietos, para que nunca tuviera que preocuparse por el futuro como yo me había preocupado toda mi vida, y ahora me daba cuenta de que tal vez había cometido un error al mantenerla en la ignorancia, tal vez debía haberle enseñado desde pequeña el valor del dinero, el peso de los sacrificios, la importancia de la gratitud, en lugar de convertirme en su ángel guardián invisible, en el benefactor secreto que resolvía sus problemas antes de que ella supiera que los tenía. Y mientras el licenciado esperaba pacientemente a que firmara, revisando sus propios documentos con esa discreción profesional que había desarrollado en 30 años de ser testigo de dramas familiares, yo pensé en mi nieta,
en esa pequeña que apenas tenía 5 años y que todavía me abrazaba con la misma pureza con que María Fernanda me abrazaba cuando tenía esa edad, y me pregunté si al enseñarle esta lección a mi hija también le estaba dando una lección a mi nieta, si estaba plantando una semilla de respeto que crecería en la siguiente generación, porque tal vez era cierto lo que dice la gente sabia, que las lecciones más importantes de la vida tienen que doler para que se graben en el alma, que el amor verdadero a veces requiere ser cruel para ser efectivo, que proteger demasiado a los hijos puede convertirse en la forma más útil de hacerles daño, y firmé la autorización con una letra temblorosa pero decidida, sintiendo como cada trazo de la pluma era un paso hacia un territorio desconocido donde María Fernanda y yo tendríamos que aprender a relacionarnos desde la honestidad completa, desde el reconocimiento mutuo de quienes éramos realmente, no el Padre Santo y la hija ingrata, sino dos seres humanos imperfectos que se habían lastimado el uno al otro por amor mal entendido, y cuando terminé de firmar, el licenciado tomó los documentos y me dijo: «Don Rigoberto, lo que acaba de hacer requiere mucho valor, porque es más fácil seguir siendo el mártir silencioso que convertirse en el padre que exige respeto», y yo saqué el llavero de mi bolsillo, lo puse sobre la mesa junto a los documentos, y le dije: «Licenciado, incluya estas llaves en el sobre. Quiero que María Fernanda las tenga en sus manos cuando lea los papeles. Quiero que sienta el peso de 30 años de secretos que su papá cargó para que ella nunca tuviera que cargar nada». Y esa noche, por primera vez desde que había llegado al asilo, dormí profundamente, con la paz extraña de quien sabe que ha tomado una decisión dolorosa pero necesaria, porque a veces amar significa dejar de proteger y empezar a enseñar, aunque la lección duela más al maestro que al estudiante. 3 días después del día del padre más amargo de mi vida, María Fernanda llegó al asilo exactamente a las 4 de la tarde, como había prometido, vestida con el mismo traje sastre que usaba para sus juntas importantes, caminando por los pasillos del hogar San Rafael con esa prisa controlada de quien cumple con una obligación familiar pero tiene cosas más importantes que hacer, y cuando entró a la sala de visitas donde yo la esperaba, me saludó con un beso en la frente que duró exactamente 2 segundos y me preguntó con esa voz profesional que usaba para hablar con sus clientes: «¿Cómo te has sentido, papá? ¿Te están tratando bien aquí?», como si fuera una inspectora de calidad revisando un servicio que había contratado, y yo la miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi cielo durante 30 años pero que ahora parecían ventanas cerradas, y le dije: «María Fernanda, tengo algo que darte». Y saqué de debajo de mi silla el sobremanila que el licenciado Morales había preparado, un sobre grueso que pesaba más de lo que ella esperaba porque contenía 30 años de documentos, 30 años de escrituras, 30 años de contratos, 30 años de amor convertido en papel sellado, y cuando se lo entregué, también puse en sus manos el llavero que había cargado durante décadas, ese manojo de metal que tintineó suavemente cuando lo recibió, y vi cómo sus cejas se fruncían con esa expresión de confusión que ponía cuando algo no encajaba en sus planes perfectamente organizados, y me preguntó: «¿Qué es esto, papá?», y yo le contesté con una voz que salía desde el fondo de mi alma: «Es la verdad, hija, es todo lo que nunca supiste de tu papá», y la vi sentarse lentamente en la silla frente a mí, sosteniendo el sobre como si fuera una bomba de tiempo, porque algo en mi tono le había dicho que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida, y cuando abrió el sobre y comenzó a sacar los primeros documentos, sus manos empezaron a temblar de la misma manera que habían temblado las mías cuando los firmé, porque lo primero que vio fue la escritura de su casa, la casa donde había vivido durante 10 años creyendo que la estaba pagando con su trabajo, y ahí estaba su nombre como beneficiaria, pero mi nombre como propietario original, y luego sacó la escritura del edificio donde tenía su oficina de arquitecta, el lugar donde recibía a sus clientes presumiendo de su éxito profesional, sin saber que cada peso de renta que pagaba iba a una cuenta que yo controlaba, y siguió sacando papeles como si fuera una máquina, el contrato del terreno donde había pensado construir su nuevo proyecto, las escrituras de los departamentos que rentaba para generar ingresos extra, los documentos del local comercial donde había planeado abrir una segunda oficina, y con cada papel que revisaba, su rostro se iba transformando, pasando de la confusión al asombro, del asombro al shock, del shock a una comprensión dolorosa que le cambiaba la expresión como si estuviera viendo su vida entera desde una perspectiva completamente nueva, y cuando llegó al fondo del sobre y encontró los estados de cuenta bancarios que mostraban los ingresos mensuales de todas las propiedades, las cifras que sumaban más dinero del que ella había ganado en toda su carrera profesional, se quedó en silencio durante exactamente 3 minutos, mirando los papeles como si estuviera leyendo en un idioma extranjero.
Y luego levantó la vista hacia mí con esos ojos que ahora brillaban de una manera diferente, no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de shock, de vergüenza, de comprensión tardía, y me preguntó con una voz que apenas se escuchaba: «Papá, todo esto es tuyo», y yo asentí con la cabeza, sintiendo como se me hacía un nudo en la garganta, y le dije: «Todo esto es tuyo, hija, siempre fue tuyo, yo solo lo estaba guardando hasta que fueras lo suficientemente madura para entenderlo». Y la vi tomar el llavero entre sus manos, pasando los dedos por cada llave como si fuera la primera vez que las veía, aunque había vivido en las propiedades que esas llaves abrían. Había caminado por los pasillos de los edificios que yo había comprado para ella, había dormido en la casa que yo había pagado para que nunca le faltara un techo, y cuando finalmente habló, su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la voz profesional y fría de la mujer exitosa, sino la voz quebrada de una hija que acaba de descubrir que había estado ciega durante décadas. «Papá, yo no sabía, yo creí que todo lo había logrado sola», y yo extendí mi mano y toqué la suya, sintiendo cómo temblaba como una hoja en el viento, y le dije: «Hija, lo lograste sola, pero tu papá se aseguró de que tuvieras las condiciones para lograrlo, de que nunca tuvieras que elegir entre tus sueños y tu supervivencia», y fue en ese momento, viendo las lágrimas correr por las mejillas de mi hija mientras sostenía 30 años de amor silencioso entre sus manos, que me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. María Fernanda se quedó sentada en esa silla de plástico del asilo durante casi 10 minutos, leyendo y releyendo cada documento como si esperara que las letras cambiaran, que los números se transformaran, que toda esa información fuera el producto de una alucinación. Pero cada vez que volvía a mirar los papeles, la realidad se hacía más sólida. Su padre, el hombre al que había visto toda su vida como un albañil humilde que vivía al día, era propietario de un imperio inmobiliario que ella nunca había imaginado. Y cuando finalmente levantó la cabeza y me miró, había algo completamente diferente en sus ojos, como si estuviera viendo a un extraño que había estado viviendo en el cuerpo de su padre durante décadas, y me preguntó con una voz llena de asombro y confusión: «Papá, ¿quién eres realmente?». Y yo sentí como esas 4 palabras contenían 30 años de malentendidos, 30 años de juicios equivocados, 30 años de una hija que había creído conocer a su padre pero que en realidad solo había visto la superficie, la imagen que yo había querido mostrarle para que se sintiera segura, para que no se preocupara por el dinero, para que pudiera enfocarse en sus estudios y en sus sueños sin la presión de saber que dependía económicamente de las decisiones de inversión de su papá, y le contesté: «Soy el mismo hombre que te ha amado desde el día que naciste, hija, solo que ahora sabes toda la historia», pero vi en su cara que no era suficiente, que necesitaba entender cómo había sido posible que el hombre que ella consideraba un simple trabajador de la construcción fuera en realidad uno de los inversionistas inmobiliarios más exitosos de la ciudad, y comenzó a hacerme preguntas que salían de su boca como ráfagas. «¿Desde cuándo tienes todas estas propiedades? ¿Cómo aprendiste a hacer negocios inmobiliarios? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Sabías que yo creía que estaba pagando mi propia casa?». Preguntas que yo contesté una por una, explicándole cómo había empezado comprando propiedades pequeñas con el dinero extra que ganaba trabajando fines de semana, cómo había aprendido a leer el mercado inmobiliario observando las zonas donde trabajaba, identificando qué colonias iban a crecer, qué terrenos iban a revalorizarse, cómo había convertido mi conocimiento de la construcción en una ventaja competitiva para evaluar propiedades, y, mientras yo hablaba, veía cómo su expresión cambiaba gradualmente, pasando del shock inicial a una especie de admiración que nunca antes había visto en sus ojos cuando me miraba, como si de repente se diera cuenta de que el hombre al que había subestimado toda su vida era en realidad mucho más inteligente, mucho más visionario, mucho más exitoso de lo que ella había logrado ser con toda su educación universitaria y sus títulos profesionales, y cuando le expliqué que había mantenido en secreto mi patrimonio para que ella pudiera sentir el orgullo de creer que había logrado todo por mérito propio, para que no se sintiera dependiente, para que no viviera con la presión de saber que su futuro dependía de las decisiones financieras de su padre, María Fernanda se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Pero no eran las lágrimas de vergüenza que había derramado cuando vio los documentos, sino lágrimas de comprensión, de arrepentimiento, de dolor por haber juzgado tan mal al hombre, que la había protegido de maneras que ella ni siquiera podía imaginar, y me dijo entre sollozos: «Papá, yo creí que nunca habías sido ambicioso, que no te importaba el éxito, que eras conformista, que por eso habías trabajado toda tu vida en construcción sin aspirar a más».
y cada palabra que decía era como una confesión de los prejuicios que había tenido sobre mí, de las veces que había sentido vergüenza de mi trabajo, de las ocasiones en que había deseado tener un padre más exitoso, sin saber que su padre había sido más exitoso que los padres de todas sus amigas ricas, solo que había elegido ser exitoso en silencio, había elegido construir riqueza sin ostentarla, había elegido ser un millonario discreto que seguía vistiéndose como albañil porque le importaba más la sustancia que la apariencia, y cuando terminó de hablar, se quedó en silencio mirándome como si me estuviera viendo por primera vez en su vida, y me dijo: «Papá, perdóname, toda mi vida te juzgué. Sin conocerte, toda mi vida pensé que yo era la exitosa de la familia, la que había logrado algo importante, la que había salido adelante, y resulta que tú construiste todo esto mientras yo creía que no entendías mi mundo». Y yo extendí mis brazos hacia ella, y por primera vez en años, mi hija se levantó de su silla y vino a abrazarme, no con el beso protocolario que me había dado durante años, sino con el abrazo desesperado de una hija que acababa de descubrir que había estado ciega toda su vida, y mientras la sentía temblar entre mis brazos, me di cuenta de que tal vez necesitábamos pasar por esta crisis para encontrarnos realmente, para que ella pudiera verme como el hombre que realmente era y no como la imagen limitada que había construido en su mente. Cuando María Fernanda se separó de mí después de ese abrazo que había durado casi 5 minutos, se sentó de nuevo en la silla, pero esta vez se acercó más, como si quisiera estudiar cada arruga de mi cara, cada cana de mi cabello, cada detalle del hombre que creía conocer pero que acababa de descubrir que era un completo extraño, y me dijo: «Papá, quiero que me cuentes todo, quiero saber cuánto sacrificaste, cuánto te costó mantener estos secretos, porque ahora me doy cuenta de que yo solo veía la superficie de tu vida, pero no tenía idea del iceberg que había debajo». Y yo respiré profundo, sintiendo el peso de 30 años de silencio que estaba a punto de romper, 30 años de soledad financiera donde había tomado decisiones millonarias sin poder consultarlas con nadie, sin poder presumir mis éxitos, sin poder celebrar mis logros, porque cada victoria inmobiliaria había sido un secreto que cargaba solo, y le conté cómo había comenzado todo cuando ella tenía 5 años y yo me di cuenta de que con mi sueldo de albañil nunca iba a poder darle la educación que merecía, así que empecé a trabajar los sábados y domingos en proyectos privados, sacrificando el único tiempo libre que tenía, sacrificando los paseos familiares, sacrificando el descanso que mi cuerpo necesitaba después de trabajar 6 días a la semana en construcción. Y le expliqué cómo cada peso extra que ganaba lo invertía inmediatamente, estudiando el mercado inmobiliario en revistas especializadas que compraba en el puesto de periódicos, aprendiendo términos financieros que no había aprendido en la escuela porque había tenido que dejarla a los 14 años para trabajar, educándome solo en las noches mientras ella dormía, porque durante el día fingía ser solo su papá albañil, pero en la madrugada me convertía en un estudiante autodidacta de bienes raíces. Y María Fernanda me escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, como si cada palabra que yo decía le revelara una dimensión nueva de la complejidad de mi vida. Y cuando le conté que durante 20 años no había comprado ni una sola pieza de ropa nueva para mí porque cada peso extra se iba a sus inversiones, que había manejado el mismo carro viejo durante 15 años porque prefería usar el dinero del enganche de un carro nuevo para comprar otro departamento que ella heredaría, que había comido los mismos frijoles y tortillas durante décadas mientras calculaba mentalmente los intereses de mis propiedades, ella se llevó las manos a la boca y me dijo: «Papá, ¿pero por qué? ¿Por qué te castigaste tanto económicamente? ¿Por qué no disfrutaste nada de lo que estabas ganando?». Y yo le expliqué que cada sacrificio personal había sido una inversión en su futuro, que cada comodidad que me había negado a mí mismo se había convertido en una comodidad garantizada para ella, que había vivido como pobre para que ella pudiera vivir como rica sin saberlo, y le conté la parte más dolorosa, que durante todos estos años había cargado solo con el estrés de manejar tanto dinero, que había pasado noches enteras despierto cuando el mercado inmobiliario fluctuaba, que había tomado riesgos financieros enormes sin poder contarle a nadie, que había celebrado mis mayores triunfos económicos en completa soledad porque no podía presumirle a nadie que acababa de comprar un edificio o que había duplicado el valor de una propiedad, y que la ironía más cruel había sido ver cómo ella crecía sintiéndose avergonzada de mi aparente falta de ambición, escuchándola hablar con desprecio de los conformistas como mi papá que nunca aspiraban a más, mientras yo estaba construyendo un imperio que haría ver pequeños a los negocios de los padres de sus amigas ricas, y cuando le dije que lo más difícil había sido mantener la humildad externa mientras manejaba internamente la responsabilidad de ser millonario, que había tenido que aprender a vestirme como albañil pobre mientras tomaba decisiones de inversionista sofisticado,
que había desarrollado dos personalidades completamente diferentes, el papá simple que ella conocía y el empresario exitoso que manejaba sus finanzas. María Fernanda comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas de comprensión profunda, de respeto tardío, de amor mezclado con culpa, y me dijo: «Papá, yo no tenía idea de que eras tan inteligente, tan visionario, tan fuerte mentalmente. Yo pensé que los empresarios exitosos eran como los papás de mis amigas, que presumían sus carros y sus casas, pero tú construiste todo en silencio, como un genio invisible». Y yo le tomé las manos y le dije: «Hija, no lo hice para ser un genio, lo hice porque amarte significaba asegurar tu futuro, y asegurar tu futuro significaba sacrificar mi presente, y cada día de estos 30 años, cada decisión que tomé, cada peso que invertí, cada comodidad que me negué, todo fue porque tu felicidad valía más que mi comodidad. Tu seguridad valía más que mi reconocimiento, y tu futuro valía más que mi presente». Después de ese momento de revelación total, María Fernanda y yo nos quedamos sentados en un silencio que no era incómodo, sino reflexivo, como dos personas que acaban de descubrir que la historia que habían estado viviendo durante décadas tenía capítulos secretos que cambiaban completamente el significado de todo, y fue ella quien rompió el silencio. Pero esta vez no para hacerme más preguntas sobre mi patrimonio, sino para decirme algo que nunca esperé escuchar: «Papá, yo también tengo que pedirte perdón, porque me di cuenta de que no solo te juzgué mal como hombre de negocios, sino que también fui una mala hija, una hija que se avergonzó de ti, que te trató como una carga, que te abandonó en un asilo el Día del Padre porque estaba más preocupada por mi imagen social que por tu bienestar, y vi cómo le costaba trabajo admitir sus errores. Porque María Fernanda siempre había sido orgullosa, siempre había tenido dificultades para reconocer cuando se equivocaba, pero ahora estaba siendo vulnerable conmigo de una manera que no había sido desde que era niña, y yo también sentí la necesidad de ser honesto con ella, de reconocer mis propios errores, así que le dije: «Hija, yo también me equivoqué, porque tal vez debí haberte contado la verdad desde el principio, tal vez debí haberte enseñado el valor del dinero, el peso de los sacrificios, la importancia de la gratitud, en lugar de convertirme en tu ángel guardián invisible que resolvía tus problemas antes de que supieras que los tenías». Y María Fernanda me miró con sorpresa, como si no esperara que yo también fuera capaz de reconocer mis errores, y me dijo: «¿Pero por qué te culpas, papá? Tú hiciste todo por amor». Y yo le expliqué que había comprendido, durante estos días en el asilo, que tal vez mi forma de amar había sido demasiado protectora, que al mantenerla en la ignorancia sobre mi patrimonio la había privado de la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre el esfuerzo, sobre el valor del trabajo, sobre la gratitud hacia quienes hacen sacrificios por nosotros, y que probablemente por eso había crecido sintiendo que todo le llegaba fácilmente, que todo era su derecho, que no tenía que agradecer nada porque creía que lo había logrado sola. Y María Fernanda asintió con la cabeza, reconociendo la verdad dolorosa de mis palabras, y me dijo: «Tienes razón, papá, yo crecí creyendo que merecía todo sin tener que agradecer nada, crecí pensando que era especial, que era mejor que mi familia humilde, que había superado mis orígenes, cuando en realidad había sido tu trabajo invisible el que me había permitido sentirme superior», y conversamos durante más de una hora sobre cómo los dos habíamos contribuido a crear esa dinámica tóxica, yo siendo demasiado generoso en secreto, ella siendo demasiado poco agradecida en público, yo protegiendo demasiado, ella valorando demasiado poco, yo cargando todos los sacrificios, ella asumiendo que todos los logros eran suyos. Y poco a poco fuimos entendiendo que esta crisis había sido necesaria, que ambos necesitábamos crecer, que yo necesitaba aprender a ser menos protector y más directo, y ella necesitaba aprender a ser más humilde y más agradecida. Y cuando María Fernanda me preguntó si podía sacarme del asilo, si podía llevarme de vuelta a casa, yo le dije algo que la sorprendió: «Hija, no quiero regresar a la casa como si nada hubiera pasado, quiero que construyamos una relación nueva, una relación donde los dos seamos honestos, donde yo no tenga que esconder mis logros para proteger tu autoestima, y donde tú no tengas que fingir que no necesitas a tu familia para proteger tu orgullo». Y vi como sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza, de la emoción de quien se da cuenta de que es posible empezar de nuevo, y me dijo: «Papá, yo quiero aprender a ser una mejor hija, quiero que me enseñes sobre tus negocios, quiero conocerte realmente, no solo la imagen que tú querías que viera, sino el hombre completo que eres». Y yo le tomé las manos y le dije: «Y yo quiero aprender a ser un mejor padre, un padre que te dice la verdad aunque duela, que te enseña lecciones aunque sean difíciles,
que te ama lo suficiente para no protegerte de la realidad, y fue en ese momento cuando ambos entendimos que necesitábamos humildad, que los dos habíamos estado ciegos a nuestros propios defectos, que esta crisis dolorosa había sido el regalo más valioso que podíamos darnos mutuamente. La oportunidad de conocernos realmente y de amarnos desde la verdad en lugar de desde la fantasía. 6 meses después de esa tarde que cambió nuestras vidas para siempre, María Fernanda y yo tenemos una relación completamente nueva, una relación construida sobre la honestidad en lugar de sobre los secretos, sobre el respeto mutuo en lugar de sobre la protección excesiva, y ahora que conozco la historia completa de don Rigoberto, me doy cuenta de que su experiencia no es única, sino que es el reflejo de algo que sucede en millones de familias alrededor del mundo. Hay imperios silenciosos en todas partes, padres que construyen en secreto, madres que sacrifican sin presumir, abuelos que guardan tesoros emocionales y económicos que sus familias nunca ven, hermanos que protegen desde las sombras, hijos que aman sin decirlo, personas que construyen el futuro de otros sin buscar reconocimiento, y cuántos don Rigobertos hay en nuestras propias vidas. ¿Cuántas personas que vemos todos los días están cargando llaves invisibles? ¿Cuántos imperios secretos estamos ignorando porque nos enfocamos solo en las apariencias? Porque la verdad es que el mundo está lleno de héroes silenciosos que trabajan de madrugada mientras otros duermen, que ahorran centavos para que otros puedan gastar pesos, que viven con humildad para que otros puedan vivir con orgullo, que mantienen empleos que no les gustan para que sus familias puedan perseguir trabajos que sí les gustan, que se sacrifican en silencio porque entienden que el amor verdadero a veces requiere ser invisible, ser el viento que impulsa las velas de otros sin pedir crédito por el movimiento del barco, y tal vez en este momento, mientras escuchas esta historia, tienes cerca de ti a alguien que está siendo tu don Rigoberto sin que te des cuenta. Tal vez es tu padre que trabaja horas extra para pagar tus estudios pero nunca te dice cuánto le cuesta. Tal vez es tu madre que se niega a pequeños lujos para que tú puedas tener los tuyos. Tal vez es tu hermano que rechazó oportunidades mejores para quedarse cerca de la familia. Tal vez es tu abuelo que guarda documentos importantes en una caja vieja esperando el momento indicado para entregártelos. Tal vez es tu hijo adulto que no te cuenta sus problemas para no preocuparte. Tal vez es tu cónyuge que toma decisiones financieras pensando en tu bienestar sin consultarte. Tal vez es tu empleado doméstico que cuida tu casa como si fuera suya. Tal vez es tu vecino que paga en silencio por servicios del barrio. Tal vez es tu maestro que invierte su tiempo libre en preparar mejores clases. Tal vez es tu jefe que lucha en reuniones para proteger tu empleo. Y lo trágico es que muchas veces nos damos cuenta de estos imperios silenciosos solo cuando es demasiado tarde, cuando la persona que construía en secreto ya no está, cuando encontramos cartas que nunca enviaron, cuando descubrimos sacrificios que nunca presumieron, cuando nos enteramos de actos de amor que nunca publicitaron, cuando comprendemos que alguien fue nuestro ángel guardián durante años sin que nosotros lo supiéramos, y entonces cargamos con el peso del reconocimiento tardío, con la culpa del amor no correspondido, con el dolor de las gracias que nunca dijimos, porque ¿qué tiene de especial el reconocimiento después de la muerte si no pudimos dar el reconocimiento durante la vida? Y por eso la historia de don Rigoberto no es solo la historia de un padre y una hija, sino una invitación universal a abrir los ojos, a mirar más allá de las apariencias, a preguntarnos qué imperios silenciosos estamos ignorando, qué llaves invisibles cargan las personas que amamos, qué sacrificios no estamos viendo, qué actos de amor estamos dando por sentado, porque tal vez, solo tal vez, si empezamos a ver estos imperios silenciosos mientras las personas están vivas, si empezamos a agradecer estos sacrificios mientras las personas pueden escuchar nuestro agradecimiento, si empezamos a valorar estos actos de amor mientras las personas pueden sentir nuestra valoración, entonces no tendremos que cargar con el peso de los hubiera, de los debía haber, de los ojalá le hubiera dicho, sino que podremos vivir con la paz de saber que reconocimos el amor cuando era tiempo de reconocerlo, que agradecimos el sacrificio cuando era tiempo de agradecerlo, que valoramos a las personas cuando era tiempo de valorarlas. Si después de escuchar la historia de don Rigoberto sientes que hay alguien en tu vida cuyos sacrificios no has visto, no esperes a que sea demasiado tarde para demostrarlo. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando y hay alguien en tu vida que has subestimado? ¿Qué imperios silenciosos crees que no estamos viendo? ¿Es vívido algo similar en tu familia? A veces el tesoro más grande está en manos de quien parece tener menos, a veces el amor más profundo viene de quien menos lo presume, y a veces la persona más sabia es la que parece más simple. No olvides suscribirte y compartir esta historia, porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia, y recuerda,
Los imperios más valiosos son los que se construyen sin aplausos, y el amor más verdadero es el que se da sin pedirlo de vuelta.